Bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro. Pasamos por tiendas de segunda mano por todo Japón intentando encontrar cosas interesantes, cosas dignas de enseñar o, por qué no, cosas de culto que han marcado la historia. En este video se vienen bastantes sorpresas y consolas históricas que así nada más no se pueden ver. Ya me dirán si el precio conviene o no. Así que empezamos. Por fin tengo mi artículo seleccionado de Temu. Y es que para no estar cambiando tanto los juegos de Switch, me decidí por este que tiene multientradas. Recuerden que en Temu hay una gran variedad de productos, no solamente accesorios de videojuegos, sino tienen electrodomésticos, ropa, artículos de casa, etc. En mi caso ya saben que yo me voy más por artículos complementarios, accesorios para los videojuegos, soportes de mando, cables, etc. Pero ¿quieren saber por qué lo estoy haciendo ahora? ¿Por qué estoy llenando mi lista de deseos? Y es que muchos productos van a estar con descuento por el gran evento de rebajas de enero. Y voy a ahorrar aún más gracias al Super Cashback de Letyshops. Es decir, podrán obtener hasta 4 veces más de cashback. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir al link de la aplicación que estoy dejando en la descripción. Crearse una cuenta y cada vez que entren a comprar, activar el cashback. Y ya está. Es decir, ahora si antes recuperabas por una compra 5 euros o 5 dólares, ahora será hasta 30. Así que ya saben, traviesos, las activaciones están limitadas. Todo en la descripción. Y ya habló el Akira del futuro, estamos empezando esta búsqueda de lo retro, estamos en una tienda y hay cositas interesantes. La temática de la búsqueda de lo retro ahora va a ser hablar un poquito de todo, de las cosas curiosas, dejando de lado estos reproductores de CD, de minidisc. Ajá, este es de minidisc. Esos chiquititos que se pueden ver por ahí, que hemos visto en los videos. Miren lo que he encontrado y lo compartí en redes, lo compartí en Instagram. A la gente le llamó mucho la atención. Si no me siguen en Instagram, sígueme por ahí porque a veces hago historias dando descuentos, algún sorteo, etc, etc. Pero miren, del oculista, 125, 130 dólares y en teoría funciona. En teoría. Así que si has estudiado, has hecho tus prácticas para ser un próximo oculista, puedes venir al Hard Off y encontrar ese tipo de cosas. Mira, la banda sonora de Aladdin también por acá. 2.500 yenes. Ah, ya, pensé que estaba 250 yenes. Pero no, está alrededor de 18 dólares. En todo esto me gustaría tener un reproductor, la verdad. Pero ahorita con el espacio y todo se complica un poquito. Estamos en un día sábado, la gente ahí rebuscando sus cositas. En esta tienda también hay mucho el tema de objetivos, de cámaras. Aunque creo que es lo que más hay en las tiendas de segunda mano o en especial en los Hard Off. Siempre se encuentra alguna que otra cámara. Ahora, que funcionen, eso ya es otra tarea, ¿no? En el apartado de videojuegos he visto algo bastante interesante que se ve poco. Y justo la música está allá arriba. Increíble. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. ¡Ta, ta, ta, tan! La Super Nintendo, pero bueno, la versión que ustedes conocen, o mejor dicho, para mí esto es una sorpresa. Porque claro, si bien jugué esta cuando era pequeño, después ya nunca lo volví a tener. Lo jugué porque me lo prestaron por 2 semanas, creo. Intenté jugarlo lo más que pude. Después ya de frente me pasé a la PlayStation 1. Y después me volví a encontrar con la Super Nintendo, pues ya con esta, la versión japonesa. Y ahí sí ya que comencé a explorar los demás juegos. Pero esta, a mí, al igual que ustedes, me trae recuerdos y no se ve así nada más. Y se ve en el precio, viene con el Super Mario World, vienen 2 mandos, la consola que ha sufrido un poco porque también acá está roto, pero aún así su precio es de 33.000 yenes, unos 250 dólares más o menos. Déjenme en los comentarios si es un buen precio o está muy caro. Yo pienso que debe de estar más caro que en México, Chile, Perú, no lo sé, en ese estado. ¿Por qué? Porque si bien no sé el precio en sus países, siempre que he encontrado cosas europeas, de Estados Unidos, versión PAL, lo que sea, en Japón, en las tiendas de acá, siempre lo venden más caro que en eBay, por ejemplo. Pero bueno, ahí me lo dejan. Estoy desarrollando mi guía de las mejores tiendas de Japón, tanto de juegos de máquina de garra, como de videojuegos, como de cosas raras, tiendas especiales que de repente no tienen mucha publicidad y tienen sus cositas raras. Todo eso, una buena lista. Igual lo iré mencionando por Instagram o por el grupo de difusión de WhatsApp. El link en la descripción. O en el comentario fijado, ahí también lo voy a colocar, ¿eh? Ojo.
Este Harov entra en mi lista, ¿eh? Está interesante la verdad. Entra en mi lista porque todavía se encuentran las consolas así. Y el precio, bueno, si bien está mucho más alto, no tanto. Señor, por favor. Aunque parezca mentira, una GameCube a 1.650 yenes, unos $12, ahorita es complicado. Y vamos a ver algo bastante curioso. No una consola poco común, no dos, sino 3 consolas que ya no se ven así nada más. Comenzamos con esta, la Nintendo 64, la versión dorada. Por si acaso tengo un video donde la compré hace 3 años, creo, o ya son 4 años. Bueno, ya hace bastante tiempo. La compré en caja, la encontré bastante bien. Para la época también estaba bien el precio, pero ahora está el doble y sin caja. Les dejo ahí el video por si quieren. La segunda, la edición especial por el campeonato del 2003 de los Tiger. Esto también lo vimos en caja, no recuerdo en qué video, en cierta búsqueda de lo retro, lo vimos. Y acá están que lo venden que con este CD, es decir, con su Game Boy Player a 44.000 yenes. Me imagino que los cables te los pueden dar allá, no lo sé. Y por último, la consola, o mejor dicho, el santo grial de la GameCube, la Panasonic Cube. 132.000 yenes, viene con el mando, me imagino que con los cables también, no lo sé, no está en el mejor de los estados, pero está respetable. Ah, también con el control atrás, eso del control sí lo he visto hasta en caja, pero sin control. Interesante. 132.000 yenes. Una tiendita, ¿no? Con sus sorpresas. Aparte también está la Game Boy Advance de Torchic. No, esta tienda de todas maneras entra en mi lista, en mi super lista de las mejores tiendas. Estamos por la prefectura de Saitama, porque hay bastantes cosas curiosas. Y si bien digo que las tiendas cambian, por ejemplo, alguien puede venir y puede comprarse las 3 consolas, entonces ya las deja de tener. Pero lo que siempre hay es una medición, y es de que se sabe ya qué tiendas son las que siempre intentan comprar estas cosas especiales. Estas ediciones poco usuales. Si bien acá en 3 meses no van a estar estas consolas, pero de repente traen otras. De repente la versión Skeleton de la Dreamcast o algo así. Yo creo que depende del dueño, depende del administrador también en lo que apuesta. Miren esa 2DS de Pokémon. Me gustaría tenerla en su cajita, eso sí, ¿no? Pero bueno. Y por acá me he vuelto un poco loco porque uno de mis animes favoritos en su momento fue Beyblade. Me llamaba mucho la atención. La verdad que solamente fui de la primera generación, pero me gustó y me gustó la temática del juego. Eso hasta ahorita me tiene atrapado un poco. Beyblade ha regresado un poquito con fuerza. Ahora están que lo impulsan como si fuese un G-Sports, algo así. Hay torneos y muchas veces en los directos he dicho que quiero participar en un torneito. Pero miren aquí, Dragoon, el original, ¿ah? Sino que la parte de atrás... creo que no es el original. Tengo que dar una miradiña para ver bien. Pero por ejemplo acá está el Dragoon, la versión 2.0. Está $8. Por acá tenemos a Gasly. ¿Qué Gasly? Falta Hunter nada más. Bromita Pokémaniaca. Por acá otro Dragoon. Por acá el G-Dragoon. Hay de todo, la verdad. Es más, recuerdo que mis primeros nicks en internet era Galeon. Y Galeon era por justo un Beyblade. Aquí Trigger. Yo creo que me voy a llevar a alguno. Pero este, me gustaría un Dragoon, pero este no tiene las partes de atrás originales. Sí, no, esposa, tú no has visto Beyblade, ¿no? Tú no sabes nada. Ya encontré el original, ¿ah? Pero está al fondo. Mira. ¿Qué? ¿Esos no son originales? Sino que el Beyblade se divide, si no me acuerdo, en 3 partes. 3 partes o 4 partes. Y a veces puedes rotar las partes, ¿no? Entonces, este es. Ajá. Este sí es. Pero si todos son igualitos. Corta. Acá también está el Drancer, miren ahí. Ustedes que van a saber, ¿no? Mira, ese también es original. Ah, sí, el Drancer también, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ya ves? Ya sé. Sí, ya. sí. Ahí Ese está. también. Experta. Ahí están. Iguales. Ese también. Puede ser. Este ya no sé. Este es muy nuevo. Pero sí, puede ser. Yo creo que me voy a llevar estos acá. Y aquí venden el estadio todavía. Ahí está. El estadio está 3.300 yenes. En cajita todo. Que vendría a ser más o menos unos $25. Así son los Beyblade de ahora. Vi un feo, la verdad. Bueno, los que salieron de esta serie. Que son estos de acá. Estos de acá. No, ya no tenían como animales como tal, creo. La verdad, ni idea. Pero ya está regresando la moda retro de los Beyblade también, así que... Interesante. Déjenme en los comentarios si les gustaría que participe en un torneito. En menos de un mes va a haber un torneo. Se necesita pagar la entrada. Nada más. Todo lo que sea pagar a veces le duele. ¿Puedo participar en el torneo?
¿Sabes jugar? Pero hay que jalar la pita nomás. Ya, está bien. Hermoso clima, está nevando un poco. Bueno, es una nieve con agua. Sí, vamos a entrar. Hace un frío, miren cómo corre, señor. Corra, señor, todo. En el segundo piso se encuentra el hobby off y el hard off. Abajo es off house, más cosas de casa. Y acá te da la bienvenida a Goofy. 55.000 yenes, ¿sabes? Un poquito más de $400 por ahí, no sé, por ahí. Increíble. Lo malo es que está un poquito tocadito ahí, Goofy. Vamos a ver qué hay. Y aquí adentro entramos a la zona Pokémoníaca. Mira, primera vez que veo un peluche así de Venonat y de Hitmonlee. Mira, primera vez que Hitmonlee tiene los pies tan cortos. Perdón, sus piernas tan cortitas. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler porque de esto se dedica el canal exclusivamente Pokégemo. Así es, porque hay tantas cosas de Pokémon que es necesario a veces hacer un canal nuevo. Y bueno, Pokégemo ya tiene años. Pero sí, hay bastantes cosas curiosas. Ah, de Kirby también, alfombra. Sí, son alfombras, ¿ves? Esto de aquí. $19 más o menos. Sí, mira. Y viniendo por la zona Yanqueto, la zona chatarrera, donde la gente viene ahí a comprar sus cositas, hay una edición que me trae recuerdos. Me acuerdo que fue una búsqueda bastante interesante. Y es esta, la PlayStation 2, si no me equivoco, es la Aqua. Lo malo es de que leyendo un poquito las características, ha encendido. Eso es bueno. Pero se tambalea mucho la ranura donde se coloca el CD. Y no se ha confirmado la operación del DVD, dice. Ajá. La operación del DVD no sé si se refiere a reproducción de música o se refiere a lo del video. Y es por eso que su precio está a $3.300, es decir, $25. La pregunta es, con algunas consolas yo tengo algo de conocimiento arreglando. Sobre todo de las portátiles, que ya he compartido una que otra cosa en Instagram. Por ahí lo están viendo, me animé a cambiar una pantalla a una, arreglar otra, arreglar mandos, etc. Pero hay consolas como esta que de repente se me escapa un poco de las manos y no sé si estaría interesante subirlo tal como está a la tienda y crear una opción que sea Zona Junk dentro de Nirvana.club. Me lo dejan ahí en los comentarios, cosa que ustedes se encargan de la reparación. Ahora, podrán arreglarlo, podrán repararlo, pero ese control, yo no sé quién lo ha tocado. Un chocolatero. Chocolatero. Yo no sé. Mira este control. ¿Quién lo ha agarrado? El loco. Oye, no. Ese le gustó el chocolate. Sí o sí. Esposa, mi corazón al ver esto se destruye en 1000 pedazos. Dios. Para los que no saben, pues he sido muy fanático de Pepsi Man. He tenido mi juego de Pepsi Man para hacer mi especial. Es más, por ahí están viendo unas imágenes del especial un poquito que estaba preparando. Pero cuando fui a LATAM, se perdió mi maleta. Y dentro estaba el juego. Y ahora cada vez que lo veo... Sí, y ahora ve... Señores, estoy en mi etapa triste. Por favor... Y cada vez que lo veo está más caro. Y bueno, ni modo. Y encima su estado, mira eso. Sí, encima está feo, está feo. El mío está como Spider. No, está como nuevo, está nuevo prácticamente. Ni modo, muchachos. Por favor, hagan colecta para mí. Y bueno, acá una Game Boy Color. Nada, este es un regalo. Hace poco había pasado por Tokio y no bajaban de 20.000 yenes casi. La Game Boy Color algunas. Así que... Y la edición especial de Pokémon de Pikachu. 33.000, eso sí, cada vez un poquito más caro. Y Travieso me iba a cierta sección de la tienda un poquito generosa con manuales, con unos libritos, por ahí hay... ¿Ven? Manuales como este de Monster Farm, creo que era, o sí, Monster Farm Advance, 300 yenes, $2, pero me ha dejado pensando esto. Dicen que es un DVD especial, dice Special DVD de Digimon, es del año 2005. Estamos diciendo que está próximo a cumplir 20 años el próximo año. Está a 500 yenes, eso sí, tiene un pequeño arañón, pero... Mira ahí, entonces es como una película, es como un corto, pero viene con otras cositas acá, no lo sé. Voy a llevármelo, está a $3.50, $4, así que bueno. Traviesos, en una próxima búsqueda de lo retro enseñaré a profundidad este CD que tiene una pequeña historia algo curiosa, así que estén atentos, ya que intentaré que siempre sea una seguidilla de episodios. Y salimos de la tienda y hace mucho frío, acaba de sonar ahí. Te estás llevando algo tú seguro. No. Ay. Tú puedes salir de LATAM no sale de ti. Bueno, ahora sí.
No vamos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gusta esta búsqueda de lo retro, se viene un proyecto viajando a un estado nuevo, a una prefectura nueva, donde voy a visitar más de 7 tiendas por primera vez. Y esto que está señalando mi imagen es un video recomendación de YouTube que, basado en sus intereses, es algo que les va a gustar. En la descripción también estoy dejando el link de la tienda online y el link de mi canal de difusión de WhatsApp, donde estaré sorteando unas cosas el fin de semana, totalmente gratuito y privado. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver, traviesos. Adiós.